Bien, vamos a Filipenses capítulo 2. Estamos estudiando la carta de Filipenses. A ver si puedo abrir esto. Ya Luis había comenzado la semana pasada con el capítulo 1 y hoy vamos a estudiar el capítulo 2. No lo vamos a estudiar todo, ya finalizando el capítulo. Pablo va a encomendar a Timoteo, Epafrodito, que son ejemplos de personas que están sirviendo al Señor. Eso quizás le podemos dedicar un tiempito en casa, pero vamos a dedicar a la parte primera, que es quizás lo más importante, ¿sí? Así que busquen en sus Biblias. No sé qué va a salir ahí en el PowerPoint, así que déjeme acercarme acá un poquito. Bien, ahí estamos. Vamos a leer el capítulo, ¿sí? Parte del capítulo 2 nos toca en esta mañana. Dice así el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo todos una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Que Dios bendiga su palabra y esperemos que el meditar en esta mañana pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Hermoso pasaje en el cual el apóstol Pablo en este capítulo va a tratar de desafiarnos a poder crecer espiritualmente, ¿sí? Yo le voy a pedir ahí a Norberto, por favor, si podés pasar a la siguiente placa, por favor. Bien, ahí ustedes están viendo que en la iglesia va a mencionar distintos problemas que había en la iglesia. A ver si lo encuentro, porque tenemos cosas distintas. Entre ellas, por ejemplo, había rivalidades, ¿sí? Había personas que contendían entre ellas, ¿sí? Te quiero mostrar el contexto para que te des cuenta que quizás estas cosas a veces surgen también, pueden surgir
en nuestra iglesia, ¿sí? Allí había rivalidades, ambiciones personales. Dice el capítulo 2, no hagas nada por contienda o por vanagloria. En el capítulo 4, versículo 2, va a decir, yo le voy a rogar a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque no se llevaban bien las hermanitas, ¿sí? Y estaban ahí, ¿sí? Entonces había enseñanzas judaizantes, había personas que querían introducir y querían que el cristianismo se siguiera viviendo como el judaísmo, o sea, como lo hacía un judío. Entonces Pablo va a decir, guardaos de aquellas personas, de aquellos perros mutiladores. Por otro lado, había personas perfeccionistas. Siempre leemos ese pasaje donde Pablo dice, no que yo ya sea perfecto, sino que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si... Porque sabés que había personas dentro de la iglesia que eran perfeccionistas y vos no te podías equivocar absolutamente en nada. Y si hacías una, te castigaban, ¿no es cierto? Por otro lado, dijimos perfeccionista, había gente carnaza, ¿sí? Había gente libertino, fíjate capítulo 3, versículo 18, 19, por ahí hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿sí? El malvivir de ellos daba mal testimonio. Dentro de todo este contexto, Pablo quiere desafiar a los creyentes a poder crecer siguiendo la actitud y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vamos a dividir la parte primera del capítulo en 3 partes principales. Vamos a la siguiente, por favor, Norberto. Me gusta esta versión, fíjate, es la nueva traducción viviente. Fíjate cómo dice, cómo comienza el capítulo 2. Tengan la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor en el Señor Jesucristo? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu con el Señor Jesucristo? ¿Tienen ustedes un corazón eterno, compasivo, como el del Señor Jesucristo? Entonces, por favor, háganme el favor de hacerme feliz. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Háganme el favor de hacerme feliz. Y lo primero que les voy a pedir, quiero que sean de un mismo sentir. Quiero que en la iglesia haya unanimidad. Porque sabés que si en la iglesia no somos una iglesia unida, Satanás empieza a obrar. Satanás empieza a socavar, ¿no?, la construcción. ¿Para qué? Para que eso después con el tiempo se empiece a resquebrajear y a arruinarse y a caerse. Y Satanás obra de distintas maneras. Y acá dice, yo quiero que sean de un mismo sentir. Versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, ¿sí? Yo quiero que dejen de pensar de forma distinta. Tenemos pensamientos distintos, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos crianzas distintas, contextos sociales distintos, ¿sí? Y quieran o no querramos, estas cosas influyen y a veces pueden llegar a ser de tropiezo. Entonces Pablo dice, yo quiero que sean de un mismo sentir. Claro, en cuanto a la manera de vivir, ¿sí? Era una iglesia muy cosmopolita, ¿no es cierto? Había distintas personas. Por ejemplo, teníamos, si ustedes lo leen en sus casas después, Hechos capítulo 16, narra la obra en Filipos. La tenemos a Lidia, una mujer convertida, una mujer de negocios, una ricachona que tenía su forma. Por otro lado, también la tenemos a aquella chica que hacía espíritu de adivinación, ¿no es cierto? Y que lo perseguía a Pablo, ahí lo molestaba. Vos pensá, ocultismo, hechicerías, cosas raras, ¿no es cierto? Por otro lado, podemos pensar en el carcelero, la forma de ser del carcelero, todos contextos distintos, ¿no es cierto? Y todos ellos tenían que tratar de poder convivir todos juntos. Y con estos diferentes trasfondos es difícil mantener unidad, ¿sí? Nosotros tenemos distintas formas de ser. Acá en la iglesia tenemos distintos temperamentos, como son los coléricos, los sanguíneos, los melancólicos, los flemáticos, ¿sí? El sanguíneo va a ser de todo y a veces va a hacer algo sin darse cuenta que te va a ofender. Porque el melancólico, el flemático es más sensible, ¿no?
Quizás el colérico, que te hace enojar por todo, el sanguíneo también, va a hacer cosas que te van a hacer sentir mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidar la unidad entre cada uno de nosotros. Darnos cuenta que quizás pequeñas tonteras que nosotros a veces podemos permitir en nuestras vidas pueden llegar a ser de tropiezo para otras personas. Entonces, fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9 dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Y yo te voy a decir esto, sabiendo que fuiste llamado para que seas de bendición, ¿sí? Porque muchas veces en nuestra forma de ser podemos hacer algo que llega a ser de tropiezo. Por eso Pablo dice, yo quiero que sean de un mismo sentir. Y no solamente de un mismo sentir, sino también que aprendas a ser de un mismo propósito, y que ese propósito sea que vos intentes ser de bendición para los demás. Por eso dice, nada hagas por contienda, Yo tenía acá, muchas veces nosotros cuando pensamos en contienda, pensamos en una discusión, pensamos en peleas, pero a veces son debates para imponer posturas, ¿sí? Y a veces estamos hablando de algo y yo quiero imponer mi postura y mi forma de pensar, ¿no es cierto? Quizás no son errores doctrinales, pero yo pienso así y esas cosas también pueden llegar a ser pequeños tropiezos. Entonces, dice, yo quiero que seas no solamente el mismo sentir, sino de un mismo propósito, que vos te propongas ser de bendición para otras personas. Ahora, cuando entramos a este salón, cuando estamos en una reunión de matrimonio, cuando estamos en una reunión de jóvenes, de niños, ¿está en mi corazón el proponerme ser de bendición para tal persona? ¿Tengo ese pensamiento en mi corazón? A veces no lo hago, estoy tan ocupado, tan acelerado en que la lámina salga perfecta, en que estén todos los chicos, ¿sí? Pero no tengo en mi mente el pensamiento de ser de bendición. Tengo que ponerme el propósito de ser de bendición, ¿sí? Entonces, acá dice el apóstol Pablo, no seas egoísta, no trates de impresionar. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, no seas egoísta, no trates de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Entonces, nos va diciendo, quiero que sean de un mismo sentir, quiero que sean de un mismo propósito, quiero que aprendan a ser humildes. Porque fíjate que ahí dice, otra vez la lámina, Norberto, por favor, dice, ahí estamos, quiero que aprendas a ser humilde, no mirando por vos mismo, sino también mirar por los de los demás. A veces cuando conversamos con personas, hay personas que vienen cargadas en su corazón, pelearon con la pareja, tienen problemas con los hijos tienen problemas con los padres, andan mal en la escuela, andan mal económicamente. Y nosotros, hola che, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero quizás si nosotros abrimos y las antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Y nosotros tratamos de entender la situación, por ahí hay cosas que están pasando en la otra persona y necesita quizás abrirse, desahogarse, decir algo, recibir un consejo, recibir un aliento, una oración de parte de alguien, ¿no? Y esas cosas están ahí flotando y te puedo asegurar que cuando vos tenés esa actitud en tu diario vivir, te vas a dar cuenta que la gente necesita. La palabra de Dios dice que Jesucristo venía para salvar a los quebrantados de espíritu, para alcanzar a los quebrantados de espíritu. ¿Cuántas personas quebrantadas de espíritu hay?
¿Cuántos de nosotros a veces tenemos nuestro espíritu quebrantado siendo hijos de Dios? Y tenemos lucha, tenemos cosas, y están ahí. Y Dios nos puso para que seamos de bendición, para que seamos de un mismo sentir, para que seamos personas humildes. Entonces, en la primera parte de este pasaje, Dios nos dice, yo quiero que aprendas eso, yo quiero que te pongas el propósito de servir a Dios. Por otro lado, la parte media del capítulo dice en el versículo 5, si vamos a la siguiente placa, por favor, Norberto, ¿sí? Va a decir, Pablo va a hacer algo espectacular, nos va a dar el mejor ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo inspirador, ni más ni menos que del mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó, no se miró a sí mismo, sino que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a él como cosa a que aferrarse. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue, se despojó. Y ahí viene ese concepto que nosotros conocemos de la kenosis, que es ese vaciamiento del Señor Jesucristo, de sus atributos divinos, para poder venir y cumplir la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros conocemos como el despojarse. Él vino y se despojó a sí mismo. Pero él también es un ejemplo de desinterés, ¿sí? Les leo un versículo en relación a lo anterior, 1 de Pedro 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, él cuando se despojó a sí mismo fue para bendecir a otras personas, para los que estamos acá y aún para los que no han llegado al conocimiento de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos. Cuando conocemos a una persona que va por la calle, a los vecinos, estamos charlando, y en vez de buscar una forma de poder compartir el Evangelio de Cristo, poder iluminar sus mentes para el conocimiento de Cristo, estamos hablando de mi vida, de mi trabajo, de mis estudios, de mis cosas, de mis problemas, de los problemas de la otra persona, ¿sí? Pero así como el Señor Jesucristo, Él aprendió a despojarse de sí mismo, yo tengo que aprender en mi conversación con las demás personas a despojarme de mí mismo, ¿sí? Que tengamos quizás la capacidad cuando charlamos con alguien de prestarle atención, de ver qué es lo que la persona me dice, cómo se expresa, a ver quizás el momento que me abre un poquito la puerta para yo poder compartir la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es cuando nosotros aprendemos el camino de Dios. El ejemplo de desinterés, fíjate que dice, tomando forma de siervo, se humilló. Un desinterés completo. No solamente tomó forma de hombre, sino que tomó forma de siervo. Y fíjate a tal extremo que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a agarrar una palangana con un poquito de agua, una toalla, ¿sí? Imagínate caminar por acá lavándonos los pies a nosotros, ¿sí? Y eso lo hacía el esclavo, el peor esclavo de la casa, porque era el esclavo de menos nivel. Esa persona tenía que hacer ese servicio. Es como ayer compartía allá con el grupo de Carlos Paz, estamos todos acá y ponerle que yo soy el de menor nivel y entra alguien para lavarle los pies y todos da vuelta y me miran a mí. Roberto, tenés que lavar, ¿sí? Porque era el de menor nivel, él tenía que hacerlo. Y el Señor Jesucristo tomó ese lugar, ¿te das cuenta? Él estuvo dispuesto a un desinterés completo por ser de bendición a otras personas. Tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo 15, el apóstol Pablo aprendió eso del Señor Jesucristo. Y dice, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y yo mismo me voy a gastar por amor de vuestras almas, aunque amándoos más,
sea amado menos. El Señor Jesucristo hacía su ministerio y también era bien visto por algunas personas y también era criticado por otros que no lo querían. Y el apóstol Pablo decía, ¿sabes qué? No me importa. Yo voy a seguir haciendo cosas por vos, por amor, aunque no te guste, ¿sí? Aunque yo voy a gastar de lo mío, ¿sí? Y me voy a desgastar por ser de bendición para tu vida, ¿sí? Entonces, un ejemplo de desinterés, un ejemplo de despojo, pero acá me gusta, un ejemplo de deleite. Vamos de vuelta a la placa, perdón Norberto. Un ejemplo de deleite. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre que es sobre todo nombre, ¿no es cierto? Y vos fíjate, yo quiero que acá vos volvamos al concepto que teníamos en la cena, ¿sí? Ahí es un momento de exaltación de la persona del Señor Jesucristo. Él siguió ese proceso de humillación y llegó en un momento en el cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios quiere que nosotros también tengamos esa actitud de poder deleitar el corazón de nuestro Padre, ¿sí? Dios tuvo el deleite en la actitud de su Hijo, que estuvo dispuesto a dejarlo todo por el bien de la humanidad. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Juan capítulo 4, el versículo 34 dice así, mi comida, dice el Señor Jesucristo, es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 5, versículo 30 dice, yo no busco ni mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Y esto es lo que te decía anteriormente. Dios quiere encontrar deleite en nuestras vidas. La obra de Cristo lo consiguió, ¿sí? Y Él vino para cumplir su propósito, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y es que no es que nosotros busquemos exaltación, pero sí cuando nosotros hacemos cosas que son agradables a los ojos de Dios, Dios se deleita. Porque para eso fuimos creados. Siempre pensamos en Romanos capítulo 28, 29, yo se lo decía recién, ¿no es cierto? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a perfecto. Pero Él vino para ser el primero entre muchos. ¿Qué pasaría si en este salón todos pudiéramos prestar atención a las personas, al corazón de las personas, como lo hacía Jesucristo? ¿Sí? Cuando conversamos con alguien, cuando hacemos algo para Dios, lo hagamos no pensando en nosotros, sino pensando en los demás, tratando de llegar a la necesidad de las otras personas. Ahí se cumpliría ese interés que Dios tiene, ser el primero entre muchos y que nosotros podamos ser de bendición para otras personas, sanar a través de Dios mismo, a través de la palabra de Dios, a través de compartir, a través del ministrar, el corazón de las personas quebrantadas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos deleitar, porque Él vino para ser el primero entre muchos. Qué lindo si fuera todo el salón, ¿no? Pero estamos en condiciones de decir nosotros, yo estoy deleitando el corazón de Dios. Y ¿sabes qué? Es una lucha. No sé si lo es para vos, si lo es, quizás estás glorificado. Para mí es una lucha, ¿sí? Porque nuestra naturaleza está acá bien arraigada y no se quiere ir, ¿no es cierto? Y está agarrada con uñas y dientes. Y Pablo tenía esa lucha. Hay cosas que yo no quiero hacer y las hago. Y después me quiero pegar a mí mismo porque salgo con la meta de hacer esto y no alcanzo a pisar el cordón de la vereda y ya Satanás pasó y ya me cambió los planes, me cambió mi actitud, me cambió, ¿sí? Y Pablo luchaba con eso y nosotros luchamos con eso. Y a diario lo hacemos. Pero no es imposible. Dios quiere que podamos hacer eso y como el Señor Jesucristo provocó el deleite del Padre, así espera también que nosotros deleitemos el corazón del Padre. Dios espera que seamos dóciles y dispuestos a hacer la voluntad de Él. Entonces dijimos,
En primer lugar, Él nos estimula a imitar a Cristo. En segundo lugar, nos da un ejemplo inspirador del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, por favor, Norberto, nos encamina a ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Nos va a encaminar para ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual. Versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Sabemos que Dios comenzó en nosotros la buena obra, dice Filipenses 1, y la va a perfeccionar hasta que estemos con Cristo, ¿sí? Pero acá dice, ocupate en tu salvación, y no es que mi salvación se pierde, ¿sí? La palabra salvación significa la salvación de la condenación eterna, del castigo del pecado, pero también tenemos el problema de la lucha con nuestra naturaleza, de la conquista sobre el pecado, ¿sí? Y eso es algo que nosotros nos tenemos que arremangar y trabajar. Y podemos recibir la mejor prédica de parte de nuestros ancianos, la mejor prédica. Pero si nosotros no nos ocupamos en seguir las enseñanzas, en tener la actitud correcta, en sacar ese corazón egoísta, en poner un corazón humilde, no va a producir nada. ¿Te das cuenta? Entonces, Él nos va a desafiar a poder ocuparnos en nuestra salvación. Él nos da el desafío viene de Dios, pero las decisiones son nuestras. La gran característica de la vida de Jesús fue su humildad, la obediencia, la renuncia a sí mismo. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. Él nos da la dirección correcta y la oración correcta es el descenso. ¿En qué sentido? Dios quiere que nosotros aprendamos a humillarnos, ¿sí? Dios quiere que aprendamos a quebrantarnos. La palabra de Dios dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, ¿sí? ¿Dije bien? Bien. Ese es el tema central de este capítulo, la maduración. Dice, por tanto, después de todo lo que venimos hablando, tienes que ocupate en tu salvación con temor y temblor, ¿sí? Y te tenés que dar cuenta que la dirección correcta es doblar las rodillas, confesar cosas delante de Dios, pedir la ayuda de Dios, porque muchas veces queremos vivir la vida cristiana, queremos servir a Dios en nuestras fuerzas, ¿sí? El título de este mensaje que Ricardo me pidió, que el siervo tiene que tener la actitud correcta, a no ser egoísta. Pero muchas veces nosotros nos mentalizamos que estoy sirviendo a Dios, ¿sí? Pero no nos mentalizamos en nuestro corazón. Y en nuestro corazón hay cosas que son incorrectas. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Y Dios mira el corazón. Dios no mira lo que ustedes ven acá, ¿sí? Porque solamente Dios conoce lo que hay en mi corazón. Dios conoce lo que está en tu corazón. Y muchas veces podemos estar en la iglesia teniendo prejuicios, porque no me gusta aquel se peina para el otro lado, yo me peino para acá. Y eso está mal, porque antes nos peinábamos para este otro lado. Tenemos prejuicios tontos, tenemos formas de hacer cosas tontas. Y esas cosas a veces generan enemistades, generan disensión. ¿Se dan cuenta? Y Dios quiere que hagamos cosas, por supuesto porque hay que hacerlas. Es muy, muy importante que podamos involucrarnos en distintos ministerios, en distintos servicios. Pero sobre todas las cosas, prestar atención en cómo está mi corazón. Y que llegado el momento, si algo está en mi corazón, decir, bueno, ¿sabes qué? Prefiero dejar de hacerlo por un tiempito. Prefiero no participar de la cena en este momento si mi corazón está mal delante de Dios, porque quizás crucé esa puerta con el corazón duro todavía, ¿sí? Entonces, darme cuenta de que a Dios se le respeta, ¿se entienden?
Dios dice, ocupaos en tu salvación con temor y temblor. La dirección correcta es la humillación, el descenso. Aprender a doblar nuestras rodillas, pero no por un hábito, sino por un corazón humillado, ¿sí? Que no son sinónimos, ¿sí? Y sus directivas me dan confianza. Fíjate la última, por favor, Norberto. Dice, versículo 16, asidos a la palabra de Cristo la anterior, perdón. Asidos a la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La palabra de Dios es la que nos da directivas para saber que estamos haciendo las cosas bien, poder fundar nuestras decisiones, lo que hacemos en la palabra de Dios. Dice el Salmo 147, el versículo 11, ¿se complace Jehová con los que le temen? No, perdón, no es pregunta. ¿Se complace Jehová con los que le temen y en los que esperan en su misericordia? Dice Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra, pero no les aprovechó el oír la palabra por no estar acompañada de fe, ¿sí? Muchas veces Dios quiere hacer cosas en nuestra vida y muchas veces esas cosas no se producen. No porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros no hacemos las cosas correctas. No tenemos ese temor, esa actitud correcta delante de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, Dios quiere desafiarnos a poder crecer espiritualmente. Y haciendo un resumen con la última placa, por favor, Norberto. ¿Sí? Ahí. Él nos estimula a imitar a Cristo, ser de un mismo sentir, ser de un mismo propósito, a ser humildes. Nos da el mejor ejemplo que es Cristo, de despojo, de desinterés, de deleite. Y Él nos va a querer, nos va a empujar, nos va a querer desafiar, encaminarnos a nuestro crecimiento espiritual. Él da el desafío, expone su palabra, pero las decisiones a someternos al señorío de Cristo, porque eso es lo que Dios espera, las decisiones son nuestras. La dirección correcta es la humillación, el quebrantamiento, la oración, la limpieza de corazón. Sus directivas son nuestro descanso. Cuando yo busco amoldarme a la palabra de Dios, es ahí cuando nos damos cuenta de que empezamos a dibujar una sonrisa en el rostro de Dios, ¿sí? Y es ahí cuando Dios dice, tengo contentamiento, ¿sí? Porque eso es lo que yo quiero. No me importan los sacrificios, no me importa lo que hagas. Si repartís folletos, si haces esto, si cantás, ¿sí? Yo quiero que tu corazón se amolde a este libro. ¿Se entiende? ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias por este momento que podemos meditar en tu palabra. Te rogamos, Padre, que lo que hemos escuchado en esta mañana pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que podamos meditar y darnos cuenta, Señor, de que no podemos engañarte a ti, Señor. Quizás podemos engañar a otras personas, quizás nos engañamos a nosotros mismos pensando que por estar involucrados en muchas cosas está todo bien, Señor, y sabemos que tú conoces nuestro corazón. Ayúdanos a poder aceptar el desafío de tu palabra, de ocuparnos en ese proceso que tú has preparado de salvación, de santificación de nuestra vida, de tener la actitud correcta, de no ser egoístas, de no permitir que el ego, que el yo ocupe mi vida, sino que seas tú, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder deleitar verdaderamente tu corazón. Lo hacemos
En el precioso nombre de Jesús. Amén.